Estamos en estas charlas del Eco de Tandil. Ahora vamos a hablar con Marcos Nicolini. Hola Marcos, ¿cómo andás? José, un gusto. Gracias por venir nuevamente por aquí. Charlemos un poquito sobre lo que está sucediendo, pero no solamente en Tandil, sino por ahí entremos en la temática de cómo ves vos y cómo ven en el espacio de ustedes lo que está pasando a nivel país. Sí. A ver, a nivel país, como sociedad, con mucha complejidad. Hay una situación económica y social de mucha vulnerabilidad. Y bueno, eso lleva también a que estén los ánimos alterados, me parece, ¿no? Está la gente irascible, estamos todos preocupados y no se ve una salida. Me parece que eso es lo más preocupante, que siempre que hubo este tipo de situaciones económicas muy complejas, más o menos se veía una salida, y ahora capaz que es por la acumulación de situaciones complejas que hay que ver cómo es esa salida. Salida va a haber, siempre la hay que buscarla, pero lo veo con complejidad para adelante. Pienso también esto, ¿no? Que la acumulación de cosas, porque viene pasando hace mucho tiempo en Argentina. No quiero poner un nombre ni un color político, pero ya ahora es de todo. Claro, ¿no? si miramos entonces, los últimos 8 años. Generalmente estas situaciones se daban en gobiernos post-peronismo, y las tenía que barajar algún gobierno que no era de signo peronista. Esta vez está sucediendo tocó todo. A ello, y bueno, eso también hace madurar a las sociedades. Porque si no parece que hay unos que sí gobiernan y otros que no pueden o no podemos, y bueno, vemos que es complejo para todos, ¿no? Y en ese marco, ¿cómo se encuadra Tandil en una sociedad o en un país que tiene estas complejidades y que obviamente sigue su desarrollo hace muchos años? Tandil tiene una particularidad, que es su economía diversificada, que no la tiene muchas ciudades y pueblos de nuestro país. Muchas ciudades y pueblos de nuestro país viven en algunas zonas exclusivamente del Estado. Son Estado dependiente en cuanto a la llegada de recursos y pago de sueldos y actividades. Otras viven exclusivamente del agro, de la actividad agroindustrial o agropecuaria. Y en Tandil, como en pocos lugares, tenés la particularidad de que la economía es diversificada. Y por eso, en este momento que se habla tanto del campo que no liquida, que no vende, que parece que es el único que genera divisas, eso es lo que nos tiene que hacer ver que debemos profundizar otros generadores de divisas, no pisarle la cabeza al campo para que no lo haga, porque de hecho genera mucho y lo hace bien, porque es eficiente, porque ha tenido que pelear contra el mismo sector subsidiado en el primer mundo, subsidiado en Europa, subsidiado en Estados Unidos, y acá al revés, en vez de subsidiado está con el ancla para subsidiar a otros sectores. Pero esos sectores tienen que empezar a competir y a ser competitivos. Bueno, en Tandil hay un ejemplo que es la industria del software. Y eso también es un generador de divisas importante. Entonces, acá no se habla tanto del sector agropecuario, si bien tiene un peso importantísimo en el PBI, pero no se habla tanto del sector agropecuario. ¿Por qué? Porque hay otros sectores, el turismo, el software, la minería, industria. Entonces, a eso hay que apuntar, para mí, al país, a dotarlo de otras fuentes generadoras. Bueno, la industria petrolera es una, pero también las energías renovables. Y hay que hacer foco en eso. Se está viendo en el mundo que cuando hay problemas energéticos, trastoca todo el sistema económico. Suben los precios, se genera inflación. Bueno, hay mucho para trabajar. Yo creo que Argentina, en general, y Tandil en particular, tiene una potencialidad enorme. Tenemos una potencialidad enorme si cuidamos algo que hoy, no sé si lo estamos cuidando, que es la cabeza de los chicos en su formación en la escuela, el conocimiento formal. La educación empieza en casa para todos, ¿no? Eso es así, el respeto, eso no se aprende en la escuela, sino que hay que adquirirlo en la familia. Pero tenemos que ponerle conocimiento y agregarle valor desde el conocimiento a todo lo que hagamos. Eso es lo que
lo que está hoy cambiando al mundo. Y si te quedás ahí, te quedaste para siempre. Hago este mismo... Fuimos líderes en Latinoamérica sí. en educación, y ahí tuvimos el diferencial, desde Sarmiento para acá. Bueno, hoy estamos, si miramos, estamos mal. Nos han sacado nuestros vecinos bastante distancia en términos de educación formal. Bueno, tenemos que volver y priorizar ahí. Si hay que priorizar algo, es eso. Hago también esta idea de la nación para volver hacia Tandil con la UCR. ¿Cómo ves cómo se está formando? Siempre pensando en la UCR como UCR y después también como juntos. La UCR es un partido que este proceso que venimos charlando del país potencia, y el país, yo creo que hoy somos un país decadente, y lo digo la verdad, también con responsabilidad, porque entre todos construimos la sociedad. Si bien hay gente que tiene más responsabilidad que otros, pero me parece que el compromiso de revertir esto nos tiene que dar el impulso para hacerlo. La Unión Cívica Radical, con Irigoyen, estuvo Irigoyen y Alvear cuando Argentina era de las economías más grandes del mundo, más importantes del mundo, con un PBI per cápita que era de primer mundo. Y desde ahí yo creo que por todo lo que tuvimos de interrupción institucional, eso lo sufre, creo, cualquier país, y todavía estamos sintiendo ese peso de haber tenido siempre golpe tras golpe tras golpe, que hacía que los procesos democráticos no terminen como tienen que terminar, que es con el voto popular. Siempre por alguna cuestión había una interrupción, gobernando cualquier color, digamos, ¿no? Siempre había interrupciones que alteraban el voto de la gente, que alteraban lo que designó la sociedad para que nos gobierne, y eso se paga, y lo estamos pagando, y lo estamos pagando con decadencia. Bueno, está en todos nosotros revertir eso y siempre resguardar la democracia, porque la deuda hoy de la democracia, si vos me preguntás cuál es el tema de que tenemos un 50% de compatriotas bajo la línea de la pobreza. Esa es la principal deuda. Eso es lo que hay que revertir para que además confiemos todos en la democracia. Yo creo que es el mejor sistema, sin duda, lo defiendo, pero hay que hacer que también integre a muchas personas que están afuera, y ahí es donde tiene que estar el acuerdo en cómo se hace, porque hay distintas visiones, unos con mucho Estado y otros dejando producir al sector privado que genere riqueza y después eso sea lo que incluya. Bueno, ahí hay que estar de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo en eso, va a ser muy difícil. ¿Cómo se rearma la UCR a nivel nacional? Hay muchos actores que uno ve que... Está armando bien. Yo creo que Manes le ha dado un impulso fuertísimo, y lo que está pasando en todo el país con él, con su recorrida, que la verdad que está poniendo el cuerpo, el alma en eso, está haciendo que mucha gente nos visualice nuevamente como un gran partido nacional. Me parece que lo de él es muy importante, y un grupo de dirigentes que lo acompaña, y el partido que se ha sumado, porque acá hay varios que quieren ser candidatos, pero todos también le reconocen el rol importante que tuvo en las PASO intermedias del año pasado, donde el radicalismo, de no existir prácticamente en la provincia de Buenos Aires, compitió casi de igual a igual con una fuerza como el PRO, que venía de gobernar la nación, la provincia y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estuvo muy bien y muy a la altura de las circunstancias. Me parece que tiene una visión, al no venir de la política partidaria, él es radical, lo siente, pero no viene de la estructura del radicalismo, sino que viene de la academia, de la ciencia. Tiene otra visión, y me parece que va a ser necesaria esa visión para superar los antagonismos que tenemos. ¿Y con el Juntos? A nivel nacional siempre, ¿no? Porque... A ver, una definición que nos dio Ernesto Sanz después de haber perdido las elecciones presidenciales en el 19, fue que lo importante de Juntos se veía en esos días, que era que después de haber perdido una elección elegimos quedarnos juntos, y eso es mucho más potente que el estar juntos al haber ganado una elección.
Y me parece que hoy Juntos le está dando un resguardo a la sociedad en caso de que este gobierno no encuentre el rumbo para que haya una alternancia, porque la sociedad tiene que ir a opciones capaces de gobernar. Yo creo que Juntos es capaz de gobernar, lo demostró, no alcanzó para que haya una reelección, pero es el primer gobierno que termina el periodo, el mandato constitucional de 4 años desde Alvear en 1928. Así que hay un signo potente ahí. Y me parece que es necesario. ¿Pensás que tiene que tener más protagonismo el radicalismo sobre figuras? El protagonismo hay que ganarlo. No hay que llorar por los rincones por espacio, no hay que llorar por los rincones, mucho menos por cargo. Hay que tener ideas, hay que tener proyectos y gente preparada para llevarlo adelante. Si vos tenés eso, se va a decantar que vas a tener más protagonismo. Y hoy, de a poco, va habiendo dirigentes que van ocupando espacios que antes no teníamos. Entonces es una construcción. Pero me parece que también hay mucha juventud que está entusiasmada. Las universidades Franja Morada ha vuelto a ganar muchísimos centros de estudiantes y de ahí se viene una ampliación del radicalismo, que yo creo que es una herramienta necesaria para la democracia por su historia, por su aprendizaje, por su experiencia, sus aciertos y sus errores, como todos. Bajemos a nivel local. Acá también, en este mismo espacio, Julio Giribetti, cuando analizaba un poquito lo que iba a suceder y decía, bueno, cuántos candidatos podría haber dentro de la UCR, ¿no? De Juntos, nombraba varios, entre ellos también te mencionaba vos, porque también te considera dentro de la UCR. ¿Cómo ves vos todo lo que está sucediendo? Yo nunca negué mi pertenencia a la UCR, lo que sí, siempre estuve cómodo con Juntos, porque me parece que hoy no alcanza con un solo partido para gobernar ni la nación, ni la provincia, ni el municipio. Hay que hacer un liderazgo de más diálogo, un liderazgo que tenga en cuenta otras visiones también. Nadie es perfecto ni puede abarcar todo, así que me parece que es importante y bueno, me alegra que me cuente, está bien que me cuente. ¿Te vas a proponerte nuevamente si todo va bien? Nuestro equipo está generando proyectos, está estudiando, recorremos la ciudad, después veremos quiénes son los candidatos. Ahora no es para hablar de candidaturas, sí va a haber candidatos seguramente, ya en las 2 últimas elecciones tuvimos candidatos propios y en las 2 últimas elecciones obtuvimos minoría cuando nos daban por muertos, ¿no? Pero acá estamos. No es para hablar de candidatos, pero el intendente ya habla de... Bueno, yo no voy a hablar de eso. Hablaste de alternancia mucho tiempo durante las... Y creo que es necesaria. Sigo pensando lo mismo y es lo que el partido siempre ha manifestado. El radicalismo siempre ha manifestado eso y ha tenido injerencia directa en la Constitución para que los presidentes, por ejemplo, puedan tener una reelección, porque eso fue el Pacto de Olivos. La posibilidad de que un presidente tenga una reelección, pero una, y no más. Y también incorporó el sistema de balotaje por si no tenía una cantidad determinada de votos para que haya una segunda vuelta. Bueno, eso fue por el radicalismo. Entonces, bueno, hay que ser consecuente con lo que uno piensa. No es que es correcto. Si los demás lo hacen mal, está mal y si lo hago yo está bien. O está bien o está mal. Bueno, para mí no corresponde. Está bien. Sí, nada más ya lo venías mencionando en 2019, así que no cambia. Marcos, recién hablabas de esto de que es necesario Juntos para la nación, para la provincia y también para la ciudad. Lo pienso también a nivel local, o lo que uno va viendo, de que, por ejemplo, a nivel local no hay una coalición gobernante, hay un partido gobernante. A nivel local hay para mí bastante más que un partido gobernante, porque se ha excedido, hay un liderazgo muy fuerte, unipersonal, pero que ha abierto a distintas opciones. Vos no te olvides que cuando el gobierno inició, continuaron funcionarios de Sanatel en el gobierno, Elena Berestain, Belvedere, Lino Fernández. Hoy tenés funcionarios que vienen de la extracción del PRO, con lo cual tenés... 1, 2... Hubo más y se fueron yendo, hay concejales que no provienen del radicalismo también hoy en el consejo por acuerdos del gobierno. Uno, pero es uno, ¿sí? Entonces me parece que hay más que un partido que gobierna y es necesario que haya más, pero yo creo que también es necesario abrirlo más aún. Claro. ¿Cómo ves justamente esto del consejo, no?
con las diferentes facciones dentro de lo que es Juntos. Por ahí una más enfocada a visibilizar su choque o su postura diferente, que es por ahí la del PRO, la PROMI. Yo creo que y por ahí la de Rosana y Oscar, que van trabajando juntos. Esas son opciones y también responden a cómo se para cada uno de los partidos que conforman la coalición. Me parece que lo que hizo el PRO acá en Tandil es lo que hizo en muchísimos municipios, que fue generar bloques propios, manteniéndose adentro de la coalición. En muchos lugares con interbloque, acá el Consejo no tiene esa figura de interbloque. Yo creo que si la hubiera tenido, en mi lectura, capaz que se formaba un interbloque con un bloque PRO, como pasa en el Congreso Nacional, que hay bloque PRO, bloque UCR e interbloque, bloque Coalición Cívica y el interbloque de Juntos. No lo dramatizo eso y me parece que cada uno tiene su perfil y también las expresiones que representa cada espacio y enriquecen el conjunto. No es lo mismo el votante de Elisa Carrió que el de Mauricio Macri o el de Manes, pero todos enriquecen. ¿Y cómo ves? Lo dijo claro Manes, Santilli solo no le ganaba a la candidata del Frente de Todos. A Tolosa Paz. A Tolosa Paz, no le ganaba. Requería también del voto que lo votó a él. De hecho fue casi la suma exacta de los dos porcentajes para poder ganarle al candidato oficialista. Bueno, eso es lo que hace que la coalición, lo que después, y me parece que yo estoy convencido que vamos a hacer gobierno, me parece que el primer gobierno enseñó que hay que escucharse más y hay que dar más espacio. Para todos lados, o sea, desde arriba para abajo y desde abajo para arriba, ¿no? Hablando de los niveles del gobierno. No porque encabece uno tiene que borrar al otro. Bueno, lo que pasa son años de prácticas políticas, no solamente Juntos, sino en otros partidos. Miremos los resultados entonces y veamos si cambiar algunas prácticas nos hace cambiar los resultados, porque si miramos el resultado, la pobreza está en la calle. ¿Cómo ves el trabajo de la gente que está en el sector que ustedes trabajan comúnmente, como Rosana y Oscar? Yo a ellos los veo con muchísima fuerza, ya los veía antes, los visualizaba, ellos ya venían trabajando conmigo antes de ser candidatos y bueno, tienen mucha personalidad los dos, son personas exitosas en lo suyo, cada uno en lo suyo, Oscar en la medicina y Rosana en la docencia. Y me parece que están cumpliendo un gran papel en el Consejo Deliberante con equilibrios, ¿no? Porque es complejo también la convivencia adentro de un bloque donde, si bien estamos en el mismo espacio, tenemos en muchos temas visiones distintas. Nosotros tenemos visiones propias porque tenemos una visión de ciudad para el futuro. ¿Y en ese tren se le da la cabida necesaria a las propuestas o ves que es difícil. Se complejiza? Es difícil y ellos tienen un gran temple, pero es complejo. No es una convivencia fácil. Yo tampoco puedo hablar por ellos, digamos. Esto lo tienen que contestar ellos. Sé que se manejan con el máximo respeto y que hay respeto, pero la discusión interna es fuerte y es buena. Me parece que está bien. Porque enriquece eso. Marcos Spencer. Y te hace equivocar menos también. Cuando tenés visiones que te lo dicen de frente y lealmente, te hace equivocar menos. Si no, si tenés aplaudidores nada más, te podés equivocar más. En todos los niveles. En todos los niveles. Lo último que te pregunto tiene que ver con por ahí la visión que vos tenés de nuestra comunidad de Tandil, ¿no? Viendo por ahí o leyendo las elecciones que pasaron, la del 2021 y 2019, con algunos ya circuitos electorales bastante afianzados, donde uno ya puede leer hacia dónde va más el voto, y donde una sociedad donde es re complejo también entenderla. Sí, yo, no soy un gran analista de escenarios electorales, ni me detengo mucho en los circuitos, a quién votaron, a quién no votaron. Hay mucha gente que lo hace y lo hace muy bien eso. Yo no me detengo en eso. A mí me gusta pensar en políticas públicas, estoy mucho más en eso, en ver, encaminar la ciudad y ver qué falta, qué mejoraría, tal barrio, cómo se lo puede mejorar.
porque no es fácil, digamos. Vos tenés un presupuesto que es finito, las demandas son muy grandes y tenés que tener una idea de qué priorizarías, qué harías. Bueno, yo me detengo más en eso que en analizar las cuestiones electorales, que hay gente, por supuesto, que las analiza y las visualiza, muchas veces me las comentas, muchas veces no, pero no, yo análisis desde ese punto de vista no te puedo hacer porque no es lo mío. No ¿Y qué priorizarías vos? Yo creo que, a ver, muchas cosas de las que ha hecho el gobierno actual hay que mantenerlas, muchas hay que consolidarlas, pero me parece que hay que reforzar algunas cuestiones. Por ejemplo, la movilidad urbana es uno de los temas que es un desafío en esta sociedad de Tandil, como te diría en el mundo, es un tema la movilidad urbana, y en Argentina ni hablar con la cantidad de muertos por incidentes viales que tenemos, muertos lesionados y también incidentes sin lesiones, que son un montón. Y eso me parece que hay que tomarlo, porque si vos lográs una movilidad urbana armónica, fluye la sociedad también. Y me parece que eso hace a una ciudad con mejor calidad de vida de la que tenemos, que hay que mantenerla por otra parte. El tema de preservar todo lo que es espacio verde, me parece que es importantísimo. Hoy Tandil tiene concentrados los espacios verdes en el sur, sobre la sierra, el parque, el dique. Tenemos que preservar los espacios verdes que tenemos en la zona norte, cruzando la ruta 226. Y bueno, ahí hay que trabajar también para que la ciudad sea armónica, no que una parte esté con un gran verde y el resto sea toda urbanización que no prevea ese tema. Me parece ahí que también hay una cuestión a poner el foco para garantizar para el futuro, para las futuras generaciones que vivan mejor que lo que vivimos hoy nosotros. Hablabas recién del presupuesto finito. Llegó mucha obra en los últimos tiempos de nación y provincia. ¿Eso debería suceder siempre, esto de que no importa el color político y que llegue la obra pública a Tandil? Sí, ahí me parece que es importantísimo que llegue obra pública, porque con los presupuestos municipales se puede hacer limitadamente con los fondos afectados algunas cuadras de agua, algunas cuadras de gas, algunas cuadras de asfalto, y ahí quedaste, no tenés para hacer grandes obras con el presupuesto municipal. Lo que debería hacer es al revés, que el municipio tenga la capacidad de hacer la obra, porque es el municipio, intendente, concejales, la sociedad, quien tiene la visión de qué obra priorizar. Muchas veces cuando te llega la obra de nación o de provincia, a veces no hay intervención del municipio, sino que hay algún dirigente que lo trae, que está bien, buenísimo que traiga recursos, pero lo ideal sería que haya autonomía municipal, que el presupuesto sea más robusto y que pueda hacer la obra pública necesaria. Eso implica también un cambio de cómo es la administración a todo nivel en la Argentina. ¿Se puede lograr o es mucha palabra? Se puede lograr, hay que tener acuerdos. Eso no se logra sin acuerdos políticos. Es muy difícil que alguien que esté en el gobierno se desprenda de recursos, porque lo habla cuando es oposición, pero cuando está en el gobierno, que maneja la caja, es difícil que lo haga. Macri lo hizo de alguna manera cuando cede recursos de nación a la ciudad de Buenos Aires, que después se la sacan a la ciudad de Buenos Aires para dársela a la provincia de Buenos Aires. Macri no le sacó a otra jurisdicción, achicó el gasto en el gobierno nacional. Se lo sacó a la gente y se lo puso a la ciudad. Bueno, se lo sacó y se lo dio a la gente, digamos, de un distrito. Pero el gobierno se lo sacó a uno y se lo dio a otra jurisdicción, no hizo un ahorro en su partida. ¿Sí? Es como que yo decida sobre tu sueldo. No es que vos decidiste donarlo, pero bueno. Sí, hay un trasfondo ahí. Tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo se administran los recursos de los distintos niveles del Estado. Y en última instancia el que contribuye siempre es el ciudadano. Y ahí hay que tener la discusión de cómo poner un límite, porque hoy para mí hay muchos sectores que es confiscatorio el peso impositivo. Porque además se combinan tributos con varios a la vez. Diferencias de cambio que hacen que
al no haber un solo tipo de cambio, en muchos sectores hay sufrimiento ya con el tema de impuestos más tipo de cambio demorado. Bueno, Marcos, veremos en unos meses cómo sigue el panorama. Sí, a ver, ojalá que mejore, pero para que mejore hay que tomar muchas medidas y creo que hacen falta acuerdos y no los veo eso, no lo veo, lamentablemente. Pero ojalá que se pueda hacer y nosotros trabajamos para un futuro en que el país crezca, que la gente no tenga ganas de irse, que quiera quedarse, pero para eso hay que dar condiciones. Hay que darle seguridad, paz, que la gente se pueda desarrollar. Porque es muy feo ver a todos los jóvenes que se quieren ir cuando muchos de ellos son los que se han formado en la universidad pública, por ejemplo. Toda la sociedad sostuvo esa formación y el producto de esa formación, en vez de ejercer su profesión o desarrollarse acá y generar riqueza en Argentina, va a otro lugar a hacerlo. Nos tiene que hacer reflexionar eso mucho para revertirlo. Yo creo que se puede hacer rápidamente si nos ponemos de acuerdo en algunas cuestiones. Marcos, muchas gracias. A vos, muy amable. Marcos Nicolini en estas charlas del Eco de Tandil.